En lo más profundo del monte, donde ni la luna se atreve a mirar, habita una criatura olvidada. Su nombre es Tau, el monstruo que quiso amar. Tau emerge entre la niebla. Su cuerpo es monstruoso, deforme, colosal. Pero sus ojos no arden con furia, arden con tristeza. No fue creado para amar, y sin embargo, fue lo único que deseó. Y entonces la vio. Ella no era como las sombras que lo rodeaban. Era luz, era calma, era humana. Kerana caminaba entre las flores del monte, como si flotara. Tau, escondido, no podía hablar, solo mirarla, como quien mira algo imposible. Desde la espesura, Tau la seguía, pero no como cazador, sino como un niño perdido. Sus manos temblaban, su corazón maldito latía con fuerza. ¿Cómo se le habla al amor cuando se tiene cuerpo de monstruo y alma de sombra? Las raíces lo cubren, las sombras lo envuelven, y en el corazón del monte, Tau se arrodilla. Inscripciones antiguas le recuerdan quién fue, quién quiso ser. Sus manos tocan la piedra de Kerana, tallada en soledad, con la esperanza que el tiempo nunca quiso. Hoy, sus ojos no brillan con furia, brillan con pena. Tau, aún aferrado a la figura de piedra, cierra los ojos. Y en la penumbra, una visión comienza a surgir. Allí está ella, Kerana, flotando entre flores doradas, como la primera vez, bajo la luz tibia del atardecer. No hay palabras, no hay rugidos, solo luciérnagas danzan en el aire y la silueta de un amor imposible se dibuja ante sus ojos. Tau no se mueve, no respira fuerte. Por un instante, el monstruo se convierte en silencio. Kerana, como un sueño, se esfuma entre la luz. Tau extiende su mano, pero la oscuridad ya volvió. Se pone de pie, camina, sin luna, sin rumbo. Solo una luciérnaga queda suspendida, como si el monte aún quisiera recordarlo. Bajo un árbol seco, Tau se detiene, clava su bastón y la tierra responde. Grietas rojas